Buenas a todos, aquí está la segunda parte del fanfic, espero que les guste y pronto sacaré mi tercer video propio. El tema será completamente de Naruto con una que otra mención de otras franquicias, pero más que nada para explicar cosas de cómo siento yo que estarían mejor los fanfics de otros si tomaran en cuenta estos puntos. Sin más que decir, soy Mr. Peast y les deseo un buen día y un buen disfrute de este fanfic. Capítulo 2. Patrones de Danmaku. A medida que su estancia en este extraño mundo exterior se prolongaba, Alice se sentía cada vez menos inclinada a pensar que se había visto envuelta en un incidente común. Habían pasado varios meses desde su llegada, y Alice no recordaba el último incidente que hubiera tardado tanto en resolverse. Eso significaba que aquello era diferente. Sin duda, era molesto, pero no era nada demasiado grave. Solo significaba que tardaría más en volver a casa. Alice tenía tiempo de sobra. Incluso tenía la ventaja de que Marisa no podría robarle ninguna de sus pertenencias. Prácticamente la dejaban sola para que realizara su investigación en paz. El negocio en la tienda de marionetas de 7 colores no iba precisamente a buen ritmo. Alice recibía quizás un par de visitas esporádicas a la semana. Le bastaba para considerar que la segunda etapa de su plan para regresar a Gensokyo iba viento en popa. Tenía suficiente papel, tela, cuerda, comida y té para el futuro inmediato, pero apenas lo suficiente. Era una maldición agridulce. Hubiera preferido tener un suministro mayor y más constante, pero también significaba que disponía de largos ratos para concentrarse y aprovechar bien esos suministros. Las visitas a su tienda eran tan escasas que Alice rara vez era interrumpida en lo que estuviera haciendo. Con el paso 2 del plan de Alice bien encaminado, pudo empezar a centrar su atención en el paso 3. También se sentía muy optimista respecto a este paso. Estaba cerca de poder rastrear la ubicación de sus marionetas. Mejor dicho, estaba cerca de descifrar la teoría sobre cómo podría rastrear su ubicación. En cualquier caso, estaba cada vez más cerca. Al menos, sentía que estaba en el camino correcto para regresar a casa. Para Alice, el camino que seguía era el más obvio. Su especialidad eran las marionetas. Si iba a regresar a Gensokyo por sus propios medios, tendría que usarlas. Así que, para abordar el paso 3 de su plan, pensaba utilizarlas. Era una de las pocas vías que podía seguir sin acceso a la biblioteca de la mansión del Diablo Escarlata y sin poder consultar con otros magos. De algo estaba segura. Tenía una gran colección de marionetas en su casa de Gensokyo. Si lograba encontrarlas, completaría el paso 3 y estaría lista para pasar al paso 4. Eventualmente. Si lograba encontrarlas. La intensa concentración de Alice en la marioneta que estaba creando frente a ella se vio interrumpida cuando Shanghai tiró de su brazo. La sacó de su ensimismamiento. Algo debía de haber sucedido. Miró la marioneta y preguntó, ¿qué ocurre? Shanghai no podía decir con exactitud qué era, pero seguía tirando del brazo de Alice. Vale. Alice dejó sus cosas y se puso de pie. Fuera lo que fuese, era claramente importante. Y urgente, dada la insistencia de Shanghai. Quizás se trataba de un ladrón o algo así. Shanghai salió disparada hacia adelante, y Alice la siguió apresuradamente. Pero no se detuvieron en la parte de la casa que funcionaba como tienda. No había nadie allí. Shanghai salió por la puerta, y Alice la siguió de cerca. Giró bruscamente a la derecha, rodeando el edificio. Entonces Alice vio la causa de la interrupción de Shanghai. Había un niño pequeño allí. Tendría unos 8 años y vestía un mono naranja brillante. Tenía el pelo rubio y despeinado, ojos azules brillantes y lo que parecían ser bigotes que le adornaban las mejillas. Mientras Alice se acercaba, algo mucho más notable la sorprendió y captó su atención. Era el primer yokai que Alice había encontrado en este mundo exterior. La escasa energía que percibió de él sugería que era tan joven como su apariencia juvenil indicaba. De hecho, no sintió más de él que de los yokai sellados en los libros que se podían encontrar en la tienda de Kosusu Motoori, en la biblioteca de la mansión del Diablo Escarlata o en otros lugares insospechados. Más urgente y aún más preocupante, el joven tenía en una mano un cubo de pintura tan naranja brillante como su mono, en la otra un pincel, y estaba pintando algo en la pared de su casa. De hecho, pintaba muy rápido. A esa velocidad, apenas llevaba un minuto allí, pero su tosco dibujo ya cubría gran parte de la pared. Parecía que este yokai era uno de los más traviesos. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Alice. Ah. Gritó el chico. Saltó a un tejado cercano en un instante. La mancha naranja de su mono era difícil de distinguir debido a la velocidad.
Alice le echó un vistazo, pero no se molestó en perseguirlo. Para cuando pensó en hacerlo, ya lo había perdido de vista. Además, no había ningún daño permanente. Lo primero que había que hacer era borrar el graffiti antes de que se secara. Era improbable, pero tal vez podría quitar la pintura fresca sin dañar la pared. Lo más probable era que necesitara una nueva capa de pintura, pero no lo sabría con seguridad hasta intentarlo. Alice manipuló varias marionetas dentro de la casa para que trajeran un par de cubos de agua y estropajos y salieran. La distancia era lo suficientemente corta y conocía su casa lo suficientemente bien como para controlarlas fácilmente. Momentos después, aparecieron. Se pusieron a limpiar el grafiti aún fresco de la pared. Tenía que tener cuidado para evitar que se salpicaran mientras trabajaban. Limpiar manchas de pintura de una marioneta siempre era un fastidio. Vaya. Alice se giró hacia el ruido. A primera vista no había nada. Al volver a mirar, Alice pudo ver algo que no encajaba en la cerca que tenía al lado. Ni siquiera lo habría notado sin el ruido. Dejó a sus marionetas trabajando y se acercó. Observó con atención. La cerca parecía un poco extraña. De hecho, no era una valla. Era más bien una tela. Alicia extendió la mano y cayó hacia atrás cuando parte de la valla se abrió. Apareció el rostro del niño que había visto antes. Hola, dijo. Parecía listo para salir corriendo en cualquier momento. Hola, respondió Alicia. Se puso de pie con la mayor dignidad posible. Su curiosidad había quedado satisfecha, así que Alicia volvió al asunto más importante. Se giró para observar a sus marionetas limpiando diligentemente el grafiti. Sus esperanzas resultaron ser en vano. Una gran mancha seguía visible donde antes había estado el naranja, y una mirada más atenta confirmó la evaluación inicial. Parecía que, después de todo, necesitaría una nueva capa de pintura en la pared afectada. En lugar de huir, el chico se giró para seguir a Alicia. Preguntó. ¿No vas a perseguirme? Alicia se volvió hacia él. Dijo. No pensaba hacerlo. En realidad, no le veía el sentido. Todos en el pueblo siempre me persiguen. Es genial. Cuando tengo suerte, incluso consigo que me persigan ninjas. Es demasiado fácil escapar de los civiles. Créeme, dijo el chico. ¿Te gusta que te persigan? Preguntó Alice. No lo entendía en absoluto. Cuanto más tiempo pasaba en ese mundo exterior, más extraña le parecía su gente. Claro. Es mejor que me ignoren siempre, dijo el chico. Ya veo, dijo Alice. Tenía cierto sentido. Por su parte, Alice nunca había tenido problemas con la soledad. ¿Cómo iba a sentirse sola teniendo a Shanghai, a Oura y a todas sus otras marionetas? Sin embargo, personas como Reimu y Marisa sí parecían sentirse solas. No lo entendía del todo, aunque podía comprenderlas. Shanghai saludó frente a Alice, llamando su atención. La marioneta señaló entonces hacia la pared. La última capa de pintura naranja había desaparecido, y todas las demás marionetas, menos autónomas, flotaban sin rumbo. Alice asintió a Shanghai y centró su atención en el grupo de marionetas ociosas. Les pidió que buscaran pintura y comenzaran a repintar la zona afectada. ¿Cómo haces eso? ¿Algún tipo de jutsu super genial? Preguntó el chico. ¿Jutsu? Una habilidad. Alice dijo. Supongo que se podría llamar así. ¿Puedes enseñarme? Preguntó el chico. Lo dudo, dijo Alice. Aprender a manipular bien una marioneta con hilos físicos llevaría semanas, tal vez meses, y esa era la parte fácil. Después, se necesitarían años para aprender la magia suficiente para hacer lo que ella hacía. ¿Por qué no? Yo también voy a ser ninja, dijo el chico. No soy ninja. Soy maga, dijo Alice. En los últimos meses, había tenido que responder a la misma afirmación incontables veces. Desde su primer día en Konoha, de vez en cuando alguien decía que era una ninja. Alice no entendía por qué. La confusión no tenía sentido. Los ninjas eran conocidos por pasar desapercibidos con ropa oscura y disfraces ingeniosos, no por sus hermosos diseños de cartas mágicas ni por su maestría con las marionetas. Un mago. ¡Qué guay! Dijo el chico. Voy a ser ninja. Voy a ser el mejor ninja. Ya verás. Me convertiré en Hokage, y entonces todos me reconocerán. Créeme. Hokage. La líder de Konoha. Alice no podía imaginar un puesto peor. Toda esa presión y tener que lidiar con tanta gente todo el tiempo. Preguntó. ¿Quieres toda esa atención? Sí. Es mejor que estar solo todo el tiempo, dijo el chico. Era prueba fehaciente de que era muy diferente a Alice. Ahora que no estaba ensuciando su casa, el chico no parecía tan malo. Alice sintió lástima por este chico cuyo nombre ni siquiera conocía.
Su ropa no estaba muy bien conservada y parecía un poco desnutrido. Lo pensó un momento y luego llegó a una conclusión. Seleccionó una de las marionetas que habían estado ayudando a limpiar la pared y le hizo una seña para que se acercara. A la llamada de Alice, la marioneta flotó hacia ella. Era solo un espectáculo. En realidad, ella la controlaba directamente. Sin embargo, el talento para el espectáculo de marionetas era importante, ya fuera para una gran producción planificada para la aldea humana durante un festival o para una función improvisada para un solo niño. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Alice al niño. Naruto Uzumaki. Créelo, respondió el niño con seguridad. Este es Naruto. Serás su amigo de ahora en adelante, ¿de acuerdo? Preguntó Alice. Controló la marioneta para que asintiera y luego hizo una reverencia a Naruto. Alice le dijo al niño. He descubierto que nunca te sientes solo con compañía. Shanghai asintió, confirmando la verdad de Alice. Alice tomó la marioneta en sus manos y se la entregó a Naruto. Genial. ¿Cómo se llama? Preguntó Naruto. No tiene nombre, dijo Alice. Esta marioneta en particular nunca había necesitado uno. ¿Por qué no le pones uno? La llamaré Sakura, dijo Naruto. Es un buen nombre, dijo Alice. Y con ese nombre, Sakura quedó marcada como especial. No era magia en el sentido tradicional, pero era magia al fin y al cabo. Esa marioneta sería Sakura para siempre. Naruto miró a Alice con recelo. ¿Cuál es el truco? ¿Qué quieres de mí? No tengo dinero, ¿sabes? El truco es, empezó a decir Alice. Los ojos de Naruto se entrecerraron en respuesta, que tienes que tratar bien a Sakura. Puedes hacerlo, ¿verdad? Puedo hacerlo. Gracias. Te lo pagaré cuando sea Hokage. Créeme, dijo Naruto. Luego asintió para sí mismo. Es una promesa, dijo Alice. No tenía intención de que Naruto la cumpliera. Naruto se alejó con una sonrisa en el rostro. Alice se sintió bien por lo que había hecho. Aunque nunca volviera a verlo, había alegrado un poco el día de un chico triste. Resultó que Alice vio a Naruto mucho antes de lo que esperaba. Al igual que el día anterior, y como casi todos los días, Alice estaba trabajando en sus marionetas en su casa. Era su vía más prometedora para regresar a Gensokyo. Además, a Alice simplemente le gustaba hacerlo. Probablemente habría pasado el día trabajando en sus marionetas, incluso si hubiera estado en Gensokyo. Alice escuchó la interrupción mucho antes de verla. Naruto preguntó en voz alta. ¿Estás segura de que está bien volver aquí? Una pausa. Si estás seguro. Shanghai entró flotando en la habitación. Naruto la siguió inmediatamente. Dijo. Oye. Algo, Urk. Se detuvo bruscamente y señaló al otro lado de la habitación con un brazo tembloroso. ¿Qué es eso? Alice siguió con la mirada su mano hacia donde señalaba. Respondió. Esa es Ourai. La marioneta en cuestión llevaba un elegante vestido rojo y un sombrero. El efecto general era muy atractivo. Sin embargo, Alice dudaba que eso fuera lo que hacía que Naruto actuara así. Lo más probable es que se debiera a que Ourai estaba colgada en un rincón de la habitación de una soga de verdugo hecha con una cuerda atada alrededor de su cuello. No seas grosera, Ourai. Saluda a Naruto, dijo Alicia. Ourai extendió la mano, aflojó la soga alrededor de su cuello y se liberó. Se mantuvo cerca de la cuerda, colocó ambas manos frente a ella y le hizo una cortés reverencia. Naruto. Hola, dijo Naruto. Ourai se enderezó, volvió a colocarse la soga y continuó colgando. Ella realmente era una marioneta bastante extraña. Ella era tan similar pero tan diferente a Shanghai. Shanghai era muy activa y normalmente se la podía encontrar flotando alrededor de Alice, ayudándola con cualquier cosa que estuviera haciendo. Por el contrario, Ourai era mucho más tranquilo y normalmente prefería literalmente andar por la casa. No le hagas caso. A ella solo le gusta pasar el rato, dijo Alice. ¿Por qué es eso? Naruto preguntó. No lo sé. Yo solo la hice. No es que lo sepa todo sobre ella, dijo Alice. Cada una de sus marionetas tenía su propia personalidad. Era parte de lo que hacía que el arte de las marionetas fuera tan interesante. Cada una comenzaba casi idéntica, pero cada una se volvía completamente diferente de las demás según cómo la trataban y qué experiencias vivía. Incluso detalles imperceptibles durante el proceso de creación daban lugar a pequeñas diferencias en cada marioneta, y a veces esos pequeños detalles podían convertirse en grandes disparidades. Qué raro, dijo Naruto. En fin, Sakura está rota. No hice nada malo. Créeme. Naruto le ofreció a Sakura a Alice. Solo había pasado un día, pero Alice se dio cuenta de que la habían tratado bien.
La personalidad de Sakura también había comenzado a diferenciarse rápidamente de la de sus hermanas marionetas. Hasta el día anterior, había sido casi idéntica a docenas de otras marionetas, pero el hecho de tener un nombre y las experiencias únicas de estar con Naruto habían provocado que su personalidad creciera drásticamente. Después de unos días más, Alice estaba segura de que podría distinguir a Sakura de todas sus marionetas hermanas con solo una mirada. Me parece que está bien. ¿Cómo es que está rota? Preguntó Alice. No se ha movido ni nada desde ayer. Intenté pedírselo amablemente y todo, dijo Naruto. Alice se rió. Eso es porque Sakura no puede moverse sola. Yo he sido la que controla todas las marionetas de aquí. ¿Ves? Mira esto. Voy a moverle el brazo. Hizo que Sakura extendiera la mano y le diera una palmadita en el brazo a Naruto. ¿Así que no puede moverse sola? Preguntó Naruto. Si quisiera hacer lo que tú hiciste, ¿cómo podría? A Alice le habían hecho esa pregunta de vez en cuando. Incluso tenía una marioneta preparada precisamente para eso. Se acercó y cogió una barra de control que estaba colgada en un lateral de la habitación. Estaba unida a una marioneta con hilos. Respondió. Esta es la mejor manera de empezar. Fue muy fácil hacer que la marioneta se acercara a Naruto y le hiciera una reverencia. Alice conocía bien las técnicas. Eran simplemente una forma muy rudimentaria de lo que hacía con la magia. Era la mejor manera de empezar a aprender los fundamentos del control remoto de marionetas. Hasta el momento, había demostrado la forma mucho más mundana de controlar la marioneta un par de veces en Konoha. Nadie en la ciudad había querido seguir con el arte de las marionetas después de que ella lo hiciera. Eso parece aburrido, dijo Naruto. Parecía ser otra persona desinteresada. ¿No hay algo más emocionante que pueda hacer para moverla, como tú? Así empecé yo, dijo Alice. Y aunque no puedas moverla como yo, eso no impide que Sakura sea tu amiga, ¿verdad? Supongo que no, dijo Naruto. Pero quería a alguien con quien jugar. ¿Puedes jugar con Sakura?, dijo Alice. No veía ningún problema. Me refiero a jugar con alguien que sepa jugar, dijo Naruto. Ya veo, dijo Alice. Lo pensó un segundo. ¿Qué te parece si te enseño un juego que jugamos en mi tierra? ¿Cómo se llama? Preguntó Naruto. Se llama Danmaku, dijo Alice. Empezó a emocionarse un poco ante la idea de enseñárselo a Naruto. Ella no solía iniciar batallas de Danmaku, pero a Alice le gustaban bastante. ¿Cortina de balas? Preguntó Naruto. De repente, pareció asustado. Sí. No te preocupes. No es peligroso ni nada, dijo Alice. En el pasado, había sido mucho más serio y mortal que un simple juego colorido entre chicas. Eso fue antes de que Reimu Akurei estableciera y aplicara las reglas formales del Danmaku. Desde entonces, el Danmaku había evolucionado hasta el punto de que incluso una jugadora de billar como Shirno podía recibir un Master Spark en la cara y que su único daño fuera su orgullo. Alice miró a su alrededor. Su habitación era un poco más pequeña de lo ideal, pero podía servir. También tenía ciertas ventajas empezar con un entorno más cerrado y controlado para un tutorial inicial. Hizo que algunas de sus marionetas apartaran los muebles. Una vez preparada la arena, dijo. Aquí están las reglas del Danmaku. Hay más, pero empecemos por lo básico. La primera regla es que no puedes salir de la arena de combate. Por ahora, digamos que es esta habitación. Entendido, dijo Naruto. La segunda regla es no recibir ningún golpe. Quien reciba un golpe pierde, dijo Alice. ¿Recibir un golpe con qué? Preguntó Naruto. Alice no dijo nada. Simplemente creó una brillante esfera mágica y lanzó la bala hacia Naruto. Era el ataque más básico del Danmaku. La bala tardó un segundo en recorrer la distancia de la habitación hacia él. Impactó en Naruto con un ligero golpe. Fue suficiente para sentirlo, pero nada que le hiciera daño. El objetivo era indicar el golpe, no herir al oponente. Así, dijo Alice. Era una buena forma de empezar. Todo el mundo tenía que empezar por algún lado. ¿Qué? No es justo. No estaba preparado, dijo Naruto. De acuerdo, entonces intentémoslo de nuevo. ¿Estás listo? Preguntó Alice. Adelante. Dijo Naruto. Alice creó otra bala y la lanzó contra Naruto. Él saltó para esquivarla. Fácil. Solo para ser alcanzado por una segunda esfera que vino directamente hacia él. Oye. Nunca dije que solo sería una, dijo Alice. Entonces hazlo de nuevo. Te daré todo lo que tengas. Créeme, dijo Naruto. Alice tuvo que admirar su entusiasmo.
Si su tenacidad era la mitad de robusta que su entusiasmo, Alice podía verlo convertirse en un experto en Danmaku en las próximas semanas y meses. Una vez más, le lanzó algunas balas. Naruto no se detuvo complacientemente después del primer esquive y logró evitar una docena de disparos antes de quedar acorralado accidentalmente y recibir uno. Esto no es justo. No puedo contraatacar. Claro que voy a perder, dijo Naruto. Era una queja válida. Si uno de los oponentes en Danmaku no podía contraatacar, estaba destinado a perder. A menos que fuera un verdadero experto y pudiera esquivar hasta que su oponente se rindiera. Naruto no estaba ni cerca de ese nivel. ¿Qué te parece esto? Shanghai y Ourai se asociarán contigo. Intentarán golpearme mientras yo intento golpearte. También te daré 3 vidas. Eso significa que tengo que golpearte 3 veces antes de que pierdas, sugirió Alice. La desventaja que le imponía a Naruto sería una buena manera de evaluar su habilidad. Quería vencerlo, pero apenas lo lograría. Derrotar a un oponente con un poder abrumador era aburrido, por no mencionar desmoralizante para un jugador novato. Sería un buen ejercicio para medir su habilidad y juicio, así como para descubrir las capacidades naturales de Naruto. Shanghai flotó hasta colocarse junto a la cabeza de Naruto. Ourai también se liberó de su soga y flotó hacia el otro lado de Naruto. Incluso con los 2 títeres apoyando a Naruto, no sería una pelea justa. Alice no lo había intentado antes, pero estaba bastante segura de que podría resistir durante horas sin ser alcanzada por los ataques combinados de Shanghai y Ourai. Esperaba que le tomaría bastante tiempo ser golpeada incluso si se enfrentaba al poder combinado de todos sus títeres. Después de todo, ella había sido quien creó los ataques y las cartas de hechizos que usaban. Pero aún así, sería una buena experiencia para Naruto, además de una oportunidad para que viera algunas de las formas más avanzadas de Danmaku. Para que lo veas mejor, todos mis disparos serán de color lavanda, dijo Alice. Creó una bala del color apropiado para demostrarlo. Te vendrá bien practicar para que intentes esquivar todo lo que Shanghai y Ourai hagan para intentar alcanzarme, pero sus disparos no te afectarán. En el Danmaku no hay fuego, amigo. Solo concéntrate en las balas lavanda. ¿De acuerdo? Preguntó Naruto. Era obvio que no entendía. ¿Cómo iba a apreciar la belleza y el caos de una batalla de Danmaku habiendo visto solo un par de disparos individuales uno a la vez? Pronto lo aprendería. ¿Listos? Preguntó Alice. ¿Listos?, dijo Naruto. Estaba a punto de saltar. Esa fue toda la señal que Alice y los títeres necesitaban. Shanghai y Ourai lanzaron sus ataques de inmediato. Alice contuvo su propio ataque por un momento al principio. A pesar de afirmar estar preparado, Naruto quedó deslumbrado por las grandes balas circulares brillantes y las balas puntiagudas más pequeñas que Shanghai disparaba por todas partes sin apenas pausas. Se combinaban para crear una especie de patrón floral. Los ataques adicionales de Ourai formaban un patrón esférico más denso y funcional, lo que aumentaba el caos y la distracción. Alice se movía entre ellas con la confianza de una experta en Danmaku. Apenas se movía lo suficiente como para que las balas solo rozaran su ropa, sin impactarla. La precisión en el movimiento era lo que diferenciaba a una elegante maestra del juego de una hábil aficionada. Tras varios segundos, Alice decidió que ya había esperado lo suficiente y lanzó con indiferencia su primera bala color lavanda contra Naruto. Él estaba tan distraído que casi la alcanza. La esquivó justo a tiempo. Parecía que el primer golpe de Alice no sería tan fácil. Alice dividió su atención. La concentró principalmente en las oleadas de balas que la rodeaban. El resto se centró en Ourai, Shanghai y Naruto, en ese orden. Era muy similar a cómo dividía su atención cuando controlaba sus marionetas. Lanzó otra bala lavanda a Naruto. Después de que él la esquivara con éxito, ella le envió varias más. El chico lo estaba haciendo muy bien para ser un novato en el Danmaku. Logró esquivar todos los disparos de Alice a pesar de la distracción visual causada por todas las balas que volaban por el aire. Sin embargo, ella notó que estaba cometiendo un error de principiante. Se quedaba en su mitad de la habitación, y además cerca de la pared del fondo. Era una idea lógica, ya que le daría más tiempo para reaccionar a los disparos entrantes, pero también limitaba sus movimientos y lo hacía demasiado predecible. Decidió demostrarle el problema para ver si lo descubría. No había razón para ponérselo demasiado fácil. Alice comenzó a desplazarse por la habitación. Se acercaba cada vez más cuando se revelaba un hueco. Tenía que retroceder ocasionalmente para dirigir eficazmente las ráfagas de balas que se dirigían hacia ella. Sin embargo, ella avanzó inexorablemente hasta llegar a la mitad de la habitación donde Naruto había comenzado.
Como resultado, el tiempo que Naruto tenía para esquivar sus disparos se redujo a menos de la mitad del tiempo inicial. La velocidad de disparo de Alice también había aumentado constantemente. La combinación de factores hizo que el resultado fuera inevitable. Esa es una, anunció Alice cuando Naruto quedó acorralado y recibió un disparo. Como dictaba el protocolo, Alice, Oura y Shanghai dejaron de atacar por un momento para que la habitación se despejara de balas y todos se orientaran. Eso no es justo. ¿Estás en mi mitad de la habitación?, desafió Naruto durante la pausa. ¿Quién dijo que era tu mitad?, preguntó Alice. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par y se alejó rápidamente mientras Oura y Shanghai reanudaban su ataque. Puede que tuviera los ojos muy abiertos, pero también los había apartado de la arena. Eso era un pecado imperdonable. Alice podría haberle dado un segundo punto en ese mismo instante, pero en lugar de eso, se contuvo. Aún era un principiante y acababa de recibir su primer golpe. No había razón para agravar la situación inmediatamente con otro. Podía darle esa lección otro día. Dejó que recuperara el equilibrio lejos de ella antes de reanudar su ataque. A diferencia de la primera vez, cada vez que Alice se acercaba a Naruto, él se las arreglaba para mantenerse alejado. Viendo que solo intentaba sobrevivir y que confiaba en Oura y Shanghai para contraatacar, en realidad era un plan bastante efectivo. La estrategia puramente defensiva que estaba usando traería consigo numerosos inconvenientes importantes si alguna vez llegaban a luchar en una batalla de Danmaku real, pero por ahora era buena. Naruto también estaba cometiendo otro error de principiante. Esquivaba al azar. En teoría, esta sería una buena manera de evitar ser golpeado. Sin embargo, contra balas como las que disparaba Alice, dirigidas específicamente a la posición de la persona en lugar de a su destino, fue un error. Las balas volaron por todas partes, lo que, irónicamente, dejó sin refugio seguro al que retirarse. El segundo impacto llegó poco después. Naruto recibió un disparo aleatorio del que se había apartado, pero que, sin querer, volvió a esquivar. Alice anunció. Ya van dos. Una vez más, todos dejaron de disparar y permitieron que la zona se despejara por unos instantes. Naruto se desempeñó bastante bien en su tercera vida. Aguantó sorprendentemente bien, considerando que aún no dominaba el concepto de disparar en ráfagas cortas. En realidad, era solo cuestión de tiempo. Ya van tres. Buen trabajo, anunció Alice. Era el final del juego. Naruto se había desempeñado de maravilla. Una vez que comprendiera algunas de las estrategias más comunes del Danmaku, Alice estaba segura de que Naruto se convertiría en un principiante muy sólido. Estaba segura de que lo haría mejor la próxima vez, si es que había una próxima vez. Naruto la miró con una expresión de feroz determinación. Parecía mucho menos cansado después del ejercicio de lo que Alice habría imaginado. Esperaba verlo sudar a mares y jadear. Apenas parecía cansado a pesar de que había corrido probablemente 10 veces más lejos que Alice con sus esquivas pausadas. En ese momento supo que tenía el potencial para ser bueno en Danmaku, si tan solo pudiera idear un ataque efectivo y si decidiera dedicarle los años necesarios. Ahora llega a la parte más importante del Danmaku, dijo Alice. ¿Qué es eso?, preguntó Naruto. Parecía especialmente interesado en el importante anuncio de Alice. Tomaremos té, dijo Alice. Varias marionetas ya estaban trayendo una tetera, tazas y bocadillos, mientras que otras reorganizaban los muebles de la habitación para hacer un lugar donde sentarse. ¿Qué?, exclamó Naruto. Esta es una tradición en Gensokyo. Es para demostrar que no hay resentimientos y que todos siguen siendo amigos después de una pelea, dijo Alice. En un lugar tan cerrado como Gensokyo, y con personas tan fuertes como Flandre Scarlet y Yukar y Yakumo, era importante mantener la buena voluntad entre todos antes de que un problema se agravara y se convirtiera en un incidente. ¿Qué?, preguntó Naruto de nuevo. No lo entiendo, pero si me ofrecen comida gratis, no diré que no. Créanme. Tomó asiento en la mesa con Alice, Shanghai y Ourai. Los dos títeres no podían comer ni beber, pero eso no les impidió unirse a la fiesta posterior a la batalla. Naruto solo sorbió su té, pero devoró el pastel y los dulces que servían con el fervor de un niño hambriento. ¿Qué te pareció tu primera batalla de Danmaku?, preguntó Alice. Creo que, dijo Naruto, pero se interrumpió con un eructo descarado. Creo que me gusta mucho. Se estrelló contra otro trozo de pastel. La próxima vez podemos ir a comer ramen después. Siempre y cuando tomen té, estuvo de acuerdo Alice. No serviría de nada romper con la tradición. La próxima vez que vaya, probaré ramen Ichiraku. ¿Tienen té? Es el mejor, dijo Naruto.
Y bueno, este ha sido el segundo capítulo de este fanfic. De nuevo todos los créditos a su autor original Shareon. Sin más que decir, yo soy Mr. Peast y les deseo un buen día.